Gracias por continuar con nosotros. Y como vean, es interesante el tema de las energías renovables, pero específicamente el tema de la generación distribuida está en la palestra pública. Y llama mucho la atención porque desde el 2017 ha habido un auge en la instalación de paneles solares para autoconsumo y esto ha llevado al análisis de varias aristas que incluye la propuesta de una regulación que se está elaborando y consensuando para justamente tratar de mediar en este tema. Vamos a hablar con los expertos en el área. Nos acompaña Eduard Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. De igual manera, Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Bienvenido. Gracias por la invitación. Con nosotros el señor Ángel Cano, abogado, experto en materia energética, exdirector de la Comisión Nacional de Energía. Qué bueno que nos acompaña. Un placer estar acá. Gracias por tomarse el tiempo. Sabemos que sus agendas son muy ocupadas, pero qué bueno que pudieron coincidir. Hablamos de la generación distribuida. ¿Cuál es la realidad actualmente en República Dominicana? Iniciemos con los datos de cuánto está ingresando al sistema nacional. Mira, la data se maneja entre la Comisión Nacional de Energía y las empresas de distribución, que son las que hacen la conexión física. La Comisión Nacional de Energía, por orden de la Ley 5707, ordena el esquema de los incentivos fiscales para acceder a esas fuentes primarias renovables en generación distribuida. Ahora mismo en República Dominicana está instalado un número de unos 380 megavatios distribuidos en cada uno de los circuitos, ya a nivel residencial, a nivel industrial, a nivel comercial, o como le llamamos en la parte técnica, a baja escala. Por ejemplo, el año pasado solamente la Comisión Nacional de Energía autorizó unas 2.400 solicitudes de incentivos fiscales a nuevas instalaciones de sistemas de generación distribuida. Hoy casi el 2.8%, número alto, ¿no? 2.8% de la demanda nacional se abastece, obviamente, en horas de sol, desde esa generación que está en los techos de las casas, de las industrias, de los comercios, donde funciona esa instalación de paneles solares a baja escala. Y justamente, Eduard, ahí quiero, para que la gente lo entienda, ¿cómo funciona la instalación de estos paneles de autoconsumo y cómo inyectan al sistema eléctrico nacional? Realmente es un acuerdo que se establece en virtud de la normativa que existe hoy en día entre las empresas distribuidoras y el usuario. El usuario se compromete precisamente a instalar sus paneles solares en sus techos y en la medida en que éste está consumiendo durante las horas de sol, pues esto se le reconoce y se le hace un neteo en función del consumo que él va a tener también, va a retirar energía desde las distribuidoras en aquellos momentos que sus paneles no están operando, no están funcionando. Entonces es una operación realmente muy interesante porque hay un intercambio entre el usuario y la empresa distribuidora. Es una figura que se ha creado precisamente para ayudar al usuario un poco a tratar de mitigar lo que son los costos de la energía eléctrica que consume y a proveerle también la oportunidad de contribuir con el medio ambiente y a usar su propia energía. Con una energía limpia que la produce en su techo. Claro. Entonces, lo convierte prácticamente en un consumidor productor al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Usted mencionó la palabra neteo. Sí. Y justamente ahí se ha dado toda una amplia discusión. El sistema que tenemos actualmente de medición, ¿verdad? Neta. Medición neta. Y se propone el cambio a facturación neta. Me gustaría primero explicar ambos conceptos. ¿Qué es medición neta, que es el que estamos utilizando? ¿Y qué sería la facturación neta para luego entonces entrar en materia? Antes de pasárselo a los técnicos, que les voy a explicar bien exactamente cómo funciona cada uno, yo creo que lo que dijo Ángel es muy importante señalarlo. Aquí estamos hablando de un esquema de autoconsumo, en el sentido de que tú tienes tus techos, tú quieres instalar paneles solares para consumo de tu casa. ¿Qué pasa? Que la figura de generador no está guardada para la generación distribuida, sino se supone que tú inyectes constantemente energía a las redes. Ese no es el fin. El fin es que la energía que tú produzcas en tu casa, negocio o industria, sea la que tú consumes. La que te abastezca, ¿verdad? Bajo el esquema, porque tú produces energía solar, como hablábamos del programa, de 9 a 5 de la tarde. No se trata de que esa persona se convierta ahora en un generador para inyectar al sistema. Correcto. Entonces,
dado el crecimiento que ha tenido esto en los últimos años, que como Eduardo ya mencionó, se está acercando casi a 400 megavatios, ya como país, como sector y como reguladores, se tiene que cambiar y se tiene que revisar bien cuáles son los diferentes aspectos que norman precisamente la generación distribuida en el país. Porque no es lo mismo cuando tú, como gobierno, como país, tú quieres comenzar a incentivar el uso de energías renovables, que fue lo que nos pasó hace una década atrás. Entonces, volviendo a la generación distribuida, cómo se comenzó, y ahí tu pregunta, cómo se comenzó, se hizo a través de un esquema de neteo entre la energía que yo produzco a través de paneles solares con la energía que yo me abastezco de las distribuidoras. Uh-huh. Y eso es un tema que no necesariamente le sale rentable a las distribuidoras, más que las casas con consumo por debajo de 10 kilovatios no pagan potencia. Exacto. Y así otras cosas que son, pero eso es natural dentro de un esquema que tú quieres incentivar una tecnología nueva, como fue el caso hace una década de energía de generación distribuida. Además, tú no tienes que sumar eso, que los paneles, el precio se ha caído totalmente. ¿A qué se ha debido ese cambio de precio? Sí lo pude notar, que ha sido abismal. A la producción mundial. Se está produciendo en masa. Sí, claro. Anteriormente los paneles se producían en algunos 2 o 3 países. Hoy 100 países están produciendo paneles y los precios han caído. Y China se metió de lleno a producir paneles solares y ha acaparado el mercado. Para darte un dato, hace 10 años un panel costaba $1,000. Sí. Un panel. ¿Y ahora? Y ahora el mismo panel produce el doble de energía y cuesta $200. 200. O sea que hay más exceso también, porque se han abarcado los costos. Se ha masificado y realmente la gente ha adquirido conciencia de los beneficios que tiene el uso de los paneles solares. Y por eso es que se ha volcado la población, los usuarios, a tratar de tener el acceso a esos paneles solares y generar su propia energía. Pero además, esto es una operación que se da en base a lo que son el reconocimiento de derechos. Nosotros tenemos una constitución que te habla de que la energía es un servicio público, pero también te garantiza el acceso a esa energía. Y te proporciona un incentivo porque la Estrategia Nacional de Desarrollo te dice que nosotros tenemos que caminar siempre en función de mejorar lo que es la matriz energética, incentivando la inserción de tecnología que van precisamente al uso de las energías renovables. Entonces, el usuario no se queda aislado a eso, no está eso de manera limitada a lo que son grandes proyectos, o sea, proyectos de gran escala, sino que el usuario está insertado también en esa operación. Y ahí es donde interviene el usuario y dice, yo quiero usar mi techo para poner paneles solares. Pero ¿cómo no usarlo donde nosotros estamos precisamente en el corazón del Caribe, en las rutas del sol, en las rutas del sol? Todo el año. Siempre menciono a don Pedro Mil, el famoso poeta nacional. Nunca se imaginó cuando escribió su famoso poema que iba a garantizar como independencia real, de la independencia energética, el uso de un panel solar. Hoy la gente está haciendo uso de esa independencia. Sí. Le toca a los órganos reguladores del sector eléctrico normar. Normar esa independencia. No es prohibir, no es coartar, sino normar el uso. Quiero llegar ahí a la norma, pero antes se me quedó en el aire todavía para explicarlos rápidamente, de manera sencilla. ¿Qué es la medición neta que tenemos ahora y cuál es la facturación neta? Mira, para saber por qué hay tanto interés. Estamos hablando para el público. Sí. En realidad, entre los dos esquemas no debiera haber diferencia. Okay. Por ejemplo, si tú vendes limones y yo tengo dinero y el limón cuesta 10 pesos, el limón y la papeleta de 10 pesos va a ser lo mismo. Si transamos limones o si transamos dinero, va a ser lo mismo. Por eso en los esquemas de factura, que más para niveles más grandes, por ejemplo, el sistema BTH, MTH, la medición neta y la facturación neta no generan ningún conflicto, porque la energía se factura a tarifa técnica. Ok, ahora se mide lo que tú produces. Sin embargo, los sistemas que son BTS, que son básicamente los sistemas residenciales, como hay una diferenciación entre la factura que pagas y la tarifa técnica, ahí sí hay una diferencia notable. Cuando tú transas energía a un precio, le compras a la distribuidora a un precio y luego la distribuidora te dice, mira, lo que tú estás
me estás inyectando, te lo voy a reconocer a otro precio. ¿Por qué a otro precio? Sí, porque de repente ese sistema BTS es el sistema que está subsidiado, es el sistema que aprovecha la mayor cantidad de subsidios. Y por eso la energía que pagamos, incluso nosotros 4 que estamos acá, tenemos un subsidio en nuestra factura. Nunca lo solicitamos, nunca se lo pedimos y nuestras 4 facturas llegan subsidiadas. Y ese es un problema desde que desde que existe el mercado estructural que hay que resolverlo. Hay que resolverlo, pero nosotros 4 tenemos subsidio en la tarifa. Ese subsidio hace entonces que en esa transacción, ese kilovatio hora que va hacia allá y viene hacia acá sea distinto. En el esquema de medición neta, simplemente se transa el kilovatio hora. En el sistema de facturación propuesto de facturación neta, lo que se transa es en dinero. Habría que ver, y qué bueno que está don Ángel Cano aquí, que conoce el tema del derecho, si esa transacción financiera en dinero, no en energía, puede ser atacable desde el punto de vista de un tribunal, en algún momento se emita la resolución. Y esa es la pregunta que vamos a dejar en la mesa. Vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de la generación distribuida, los retos y también los puntos coincidentes que hay en el sector. Quédese con nosotros en Te lo explico. En la mesa quedó la pregunta antes de irnos a pausa, si con un cambio de intercambio de servicios, que es lo que se recibe, a una facturación donde es un intercambio ahora de dinero, una transacción de dinero, ¿hay una manera de llevar esto a los tribunales? ¿Cambia el contrato? ¿Habría que ajustarlo? ¿Cuál sería ahí la forma de trabajarlo? Definitivamente que hay un impacto desde el punto de vista contractual, o sea, de la relación que tiene el usuario con su empresa distribuidora o su suministradora. Entonces, esto habría que analizarlo y ponderarlo, porque le van a cambiar las condiciones de ese servicio. Ahora, ¿cuál es la realidad? Nosotros estamos hablando de que la distribuidora compra energía a los generadores a gran escala, por ejemplo, y también le está comprando al usuario que tiene paneles solares en su casa, y ese costo es prácticamente similar a ese de gran escala. Pero al final el usuario lo que dice, bueno, pero yo te estoy aportando energía a tus redes. Exacto. Y esa tú se la vas a vender a mi vecino que no tiene paneles solares. Y tú se la vas a vender al precio que tú estás distribuyendo. Exacto. Entonces, tú no pierdes. Si a lo más que tú puedes llegar es a compensar. Entonces, ahí es donde está la discusión desde el punto de vista regulatorio. El regulador tiene que velar por el equilibrio económico del mercado, obviamente, pero sin afectar lo que son los derechos de los usuarios. Entonces, la idea que se ha tenido con esta propuesta de reglamento, por ejemplo, que sale de la Superintendencia de Electricidad, es que en cierto aspecto hay alguna afectación a esos derechos que tienen los usuarios. Y ahí es donde se ha generado la discusión con esta diferencia de facturación y de medición neta. Entonces, eso es lo que hay que conciliar los derechos tanto de los usuarios como de las empresas distribuidoras. Claro, y en ese mismo sentido es importante señalar e indicar que aquí no estamos hablando de limitar ni de poner trabas a la energía renovable. Yo creo que como país todos estamos en línea con que es el futuro de la República Dominicana. Ahora, pero hay que hacerlo de manera planificada, porque aunque el sol sea gratis, como algunas personas le llaman, y los usuarios... En España le pusieron un impuesto al sol. Y los usuarios tienen derecho a ponerlo, claramente hay un costo de generación, de transmisión, de distribución, de comercialización. Y todos esos costos y todos esos elementos hay que ponerlos sobre un balance, porque ciertamente, y con todo el respeto que le tengo al doctor Cano, es decir, yo no estoy de acuerdo o no estamos de acuerdo en que la energía que las distribuidoras le compran a parques solares a gran escala y que pasan por las líneas de transmisión de la empresa del ETED y la generación distribuida que... Pagan un peaje y pagan un valor agregado de distribución también. Todo eso no es el mismo costo para nada, es decir, es mucho más caro porque es una transferencia que tú haces de un bien cuando tú no lo valorizas y tú no lo llevas a facturación neta. Claro. Entonces, discúlpame, para yo intervenir ahí, sí. Fíjate qué es lo que pasa. No estamos, por ejemplo, como en el caso de la gasolina, que tú compras gasolina premium y es de un color distinto. La energía tú no la distingues. Y los bateadores es el mismo. La energía que te llega a tu casa, tú no sabes si viene de Catalina, si es producida por, qué sé yo, gasoil, o si es producida por fuentes renovables. Entonces, la distribuidora cuando recibe una energía y la ponen en sus redes y la distribuye a otros usuarios, ya no hay distinción.
esa energía la está cobrando al mismo precio que la está facturando, aunque venga de un generador a gran escala. No importa que esa energía la generó un usuario pequeñito que tiene allí, qué sé yo, 5 kilos en paneles solares. No, o sea, no hay distinción. Pero lo que yo insisto es que hay que conciliar los intereses, respetando siempre el derecho del usuario. Porque aquí hay una cosa, o sea, y vuelvo a insistir en lo que yo dije al principio, lo que nosotros tenemos que garantizar es el derecho al acceso que tiene el usuario a una energía limpia, a una energía que les resulte económicamente barata, o sea, razonablemente, pero además es parte de la política del Estado. Pero eso es y estamos de acuerdo en respetar al usuario y, ¿verdad? Quien quiera poner paneles lo debe poner dentro de la planificación apropiada. Pero cualquiera puede instalar paneles en este momento, pero, solicita y hay permisos. Sí, pero para ni siquiera necesita permiso. Ni siquiera hace falta un permiso. Pero para terminar la idea en ese sentido, eso es un elemento dentro de la cadena, el consumidor, ¿verdad? O el que tiene generación distribuida. Dentro de todo eso hay muchos otros actores en el sistema eléctrico. Está la distribuidora. La distribuidora tiene que ser sostenible financieramente. Yeah. Tú tienes que garantizarle, y tú como cliente que tiene generación distribuida, tú no estás desconectado. Tú no eres un autoproductor que te desconectaste. No, tú necesitas servicios de la distribuidora por la inestabilidad solar que todavía existe. Es decir, la solar no es estable. En la noche tú necesitas también, en los días lluviosos como hoy, tú necesitas energía, electricidad de la red. Y eso tú tienes que mantener esa distribuidora sostenibles. Tú tienes vecinos, los vecinos que el doctor Cano se refiere, que están en la misma red, que no tienen o no quieren o no pueden poner paneles solares. Y hay que preservar esos derechos cuando quieran. También, entonces no son solo los derechos de las personas que quieren o tienen paneles, son los derechos de los demás que están conectados en la red. Mira, yo me quedo con lo último que dice Manuel. Y lo que voy a decir, ojalá que el público que me esté escuchando entienda, que aunque yo represento hoy una entidad del Estado que tiene algunos órdenes regulatorios de administración de política pública, que no interfiera lo que yo estoy diciendo en la decisión de la superintendencia. Son opiniones no vinculantes. Yo no puedo interferir en las decisiones de la superintendencia. Okay. Ahora bien, quiero decir lo siguiente. Tal vez el tema se pone un poco más simple. Si lo vemos de la siguiente forma, vamos a dividirlo en dos. Si yo compro leche todos los días y un lechero pasa por el frente de mi casa a venderme leche, el día que yo tengo una vaca, tal vez el lechero no puede decir que tiene una pérdida. Es el caso, en este caso, es la distribuidora. Si tú pusiste tu panel, vas a comprar menos energía. Ahora bien, esa es una parte del negocio del mercado. La otra parte del mercado es lo que dice Manuel. Mira, yo hice una inversión como empresario, como empresa, en construir una planta, construir una línea de transmisión, construir una línea de distribución, llevarte a tu casa un cable, un transformador, un contador y mantenerte un servicio. Entonces simplemente la distribuidora te está dando dos servicios. Un servicio de proveerte energía cuando a ti te hace falta y un servicio de mantenerte la red. Entonces de repente cuando tú usando generación distribuida llevas tu factura a cero pesos, tú le estás diciendo a la distribuidora no me interesa lo que tú invertiste en esa red para darte servicio, no te la estoy pagando. De repente la regulación debe buscar ese pago. Hay un número que debe sacarse, lo plantea la ley 125-01, para transmisión, por ejemplo, un valor agregado de transmisión, que es un monto que paga todo el sistema para mantener el sistema de transmisión. Por igual también pasa en distribución. Hay un número en centavos de dólar que de la tarifa deben salir a buscar el valor agregado de distribución y que está definido para esos usuarios que están en ese nivel de facturación. Yo creo que ahí la regulación debe venir de decirle a la gente, está bien, tú no pagas potencia, pero debemos buscar un sistema de facturación que permita a ese generador distribuido, vamos a llamarle así, o a ese usuario que desea colocar generación distribuida, mira, tú tienes también que pagar la red, porque tú usas la red en la mañana inyectando energía y luego la usas en la noche retirándola. Al usuario común en BTS1, BTS2 no se le cobra por una decisión del Estado, debiera cobrarse, pero es buscar la forma de que sea, de que la distribuidora no pierda esa inversión. ¿Podría esta regulación de alguna manera de no llegarse a un consenso que es necesario con los usuarios? Porque es todo un sector. Tenemos empresas que se dedican a la venta de paneles, a las instalaciones, un sector bastante amplio. Bueno, el año pasado, para decirte cuánto fue el año pasado, el Banco Central dice
dijo que el año pasado, principalmente el concepto energía renovable, atrajo más de $1.000 millones a la economía en inversión directa. Claro, por eso es gran escala y... Sí, a gran escala, pero la pequeña escala... No, es todo. Casi 100 Después de 12 años de incentivo, 17 ya años de incentivo, ¿podría mermar la utilización y la instalación de paneles de aplicarse esta regulación? ¿Cómo ustedes lo han analizado desde el sector? Si no se llega a una conciliación. No, mira, la regulación que debe emitir la superintendencia, a lo cual yo no me quiero referir, no busca limitar los incentivos fiscales. Los incentivos fiscales están por ley y debe venir una ley del Congreso. Sí, no digo de la eliminación de incentivos, sino con la aplicación de la regulación como tal y el cambio de... Hablamos al principio del programa. Tú tienes el costo de los paneles solares se cayó, está en el piso. Se mantienen los incentivos fiscales. Se mantienen los incentivos fiscales. Tú tienes conocimiento de empresas y gente técnica que sabe instalar y que sabe manejar eso. Y cuarto, tú tienes el interés de los consumidores instaladores. Así que esto no se va a caer. Lo que pasa es que hoy en día, y así lo dicen públicamente, el retorno de inversión de instalar paneles solares en tu casa es cerca de 2.5 años. ¿Entiendes? Que te pase a 3 años, 3.5 años, no va a tumbar ningún negocio. Yo ahí me quedo con lo que plantea el licenciado Cano, que es que debemos que en una regulación que se emita y los órganos, yo hablando como órgano estatal también debemos ser cuidadosos, no debemos vulnerar derechos fundamentales. Sí, o sea, hoy me he convertido en abogado. Realmente, yo era ingeniero hace poco y me convertí en abogado. En el sector eléctrico esa combinación. Hoy cualquier normativa que salga de algunos de los órganos, nosotros, la CIE, el mismo ministerio tiene algunos órdenes, no puede ser atacable ante el Tribunal Constitucional sobre un derecho fundamental. Claro. Y hay que buscar la forma de cómo decir a la gente, mira, tú puedes usar tu techo, tú puedes usar tu sol, el que te golpea todos los días, y que no se vea como que yo te estoy coartando ese derecho. Y yo no creo que la norma vaya a coartar eso, como dice Manuel, sino que debemos buscar la regulación técnica, porque es un sistema que se ha masificado, antes eran 2 o 3, ahora son el 3% de la demanda, que eso es mucho, y es un tema también financiero de empresas. Nosotros no podemos regular también para que la empresa pierda. La empresa no puede perder. Nosotros somos pro-empresa. Somos un país capitalista. No podemos de manera particular, yo veo que hay muchos puntos coincidentes en el sector. A veces hacia afuera pareciera que hay una gran división, pero son puntos que sentados en una mesa de diálogo se pueden consensuar y llegar a acuerdos. A modo de conclusión, a usted, señor Cano, ¿qué le parece se debe actuar en este momento para que el sector actúe unificado? ¿Qué se debe hacer? Yo creo que hay que hacer un ejercicio abierto, de consenso, para tratar de alcanzar esos niveles de acuerdo, ¿no? Que se puedan concretizar de manera que el usuario y también las empresas distribuidoras, estoy hablando de la generación distribuida, no a gran escala, pues puedan conciliar esos intereses. Hay una posibilidad de que nosotros vamos a seguir creciendo en el tema de las energías renovables y el usuario va a tener una mayor presencia. Y la apuesta es que cada techo en este país pueda tener paneles solares. Entonces, el gobierno, el Estado, para no centralizarlo como en el momento, el Estado tiene que promover esas energías renovables y facilitar esas condiciones para el usuario de manera que él pueda tener acceso a una energía que va a resultar amigable con el medio ambiente, pero además que él va a ayudar a su propia economía. Y una cosa que nosotros entendemos es que los costos de la energía, todos esos peajes a los que ellos se han referido, están ahí incluidos. El precio final al que la distribuidora factura tiene incluidos esos costos, son los márgenes que se incluyen en lo que es la tarifa. Ahora, la superintendencia tiene que hacer una labor, porque por ahí viene precisamente un reajuste de la tarifa, donde se van a contemplar esos costos que van a ser auditables. Hay que ver cuáles son los costos reales en los cuales se está generando y se está produciendo energía, que eso es lo que se va a transferir a los usuarios. Entonces, el usuario, ¿qué tiene que ver? La alternativa es paneles solares y obviamente que le resulte rentable a él como usuario, pero sin perjudicar tampoco los derechos de las distribuidoras, porque es verdad que es un negocio, esto es un negocio y son segmentos económicos dentro de lo que es el mercado eléctrico dominicano. Eso hay que conciliarlo, claro. Hay que sentarse y hablar. A modo de conclusión, Manuel. Aquí nadie va a frenar la energía renovable en la República Dominicana. Como país tenemos que mejorar la planificación, tenemos que hacerlo de manera como una transición donde todos los actores del sector, del mercado eléctrico,
se les respeten sus derechos y entren en balance sus intereses y sus necesidades. Eso es así. El reglamento, aquí lo que estamos hablando es, con relación a generación distribuida, estamos hablando de una tecnología que cuando era nueva, cuando la queríamos incentivar e impulsar de manera significativa, se hizo una regulación. Hoy en día ya anda por el 2-3% de, 3% de la demanda, es decir, ya ha aumentado y ya tenemos que ajustar esa regulación a las mejores prácticas internacionales y a la necesidad del mercado. De eso se trata. Aquí, si tú discutes con los técnicos formales, con la gran empresa que instalan paneles, con los sectores renovables, con la distribuidora, hay ciertamente puntos de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que hay otros que quieren, que tienen un negocio, que quieren perseguirlo a toda costa, ¿entiendes? Pero los mercados van madurando y con esa maduración de los mercados tienen que cambiar la regulación, porque hay que respetar y hay que apoyar en este caso, por ejemplo, a las distribuidoras, sí, a los generadores de electricidad a gran escala también, que necesitan que las distribuidoras sean sostenibles. El país necesita que las distribuidoras sean sostenibles. Entonces, esto es un mercado donde hay que balancear los diferentes actores y hacer la transición energética planificada. Mira, yo creo que hay más puntos en consenso que de discordia. Incluso tal vez, por razones que no quiero mencionar, la norma ha tardado. Y por eso tal vez se generan algunas noticias, vamos a llamarle así, de unos primeros planazos, colocando como que viene un lobo y el lobo nunca llega. Ya no hemos puesto de acuerdo los sectores del sector privado, que muchas veces se confrontan con los sectores de gobierno. Incluso en la generación a gran escala ya se ha comprendido el tema de la energía renovable. No toda la energía solar cabe a la misma hora del sol, sino que debemos guardar un poco para la noche, y ahí el sector privado ha sido condescendiente. Y hoy hay una propuesta de unos 27 o 30 proyectos con almacenamiento. Necesitamos inversión, más inversión. Los compromisos país nos dicen que al 2030 debemos llegar al 30% de energía renovable. Más de ahí tal vez habría que discutirlo técnicamente. Quienes sueñan tal vez con un país 100% renovable no entienden las condiciones de República Dominicana, sin ríos, sin recursos naturales, y un país totalmente aislado. Aislado el país, todo por agua o por aeropuertos, pero también aislado eléctricamente. No estamos interconectados. No estamos interconectados con Puerto Rico. No nos pasa lo que le pasa a Centroamérica, que cuando a Panamá una nube le llega y le tapa un panel solar, Costa Rica le inyecta energía. No tenemos esa condición. Más sin embargo, ya tenemos cumplido el 25% al 2025, sumando ese 3% de generación distribuida, obviamente, y sacando las hidroeléctricas, hay que decirlo. Más sin embargo, debemos avanzar en ese 30% que nos comprometimos en COP21, lo reafirmamos en COP26 en Glasgow, etc. ¿Cómo? Necesitamos $5.000 millones de inversión de aquí al 2030 en energía renovable. A gran escala, sí, la mayor parte a gran escala, pero también cada quien que nos esté escuchando en tu programa está haciendo su esfuerzo colocando un panel, 2 paneles sobre su casa. Debemos entender que los mercados son regulados para que los mercados sean financieramente sostenibles. Debe haber regulaciones y esos órganos simplemente están habilitados, la Comisión de Energía, la Superintendencia de Electricidad, para emitir regulaciones que mañana hagan que ese mercado sea posible. Si una pata del mercado se cae, que es lo que plantea Manuel con el tema de distribuidor, el mercado completo se cae y debe venir el gobierno en auxilio con el dinero. Ese fantasma hay que quitarlo de la mesa. Del fisco. Y hoy no podemos. Las distribuidoras no se van a caer nunca. Y hoy tenemos. Bueno, lo pagamos nosotros. Y hoy tenemos. Y hoy tenemos. Ese es el negocio. Y hoy tenemos obligatoriamente que mantener ese mercado. En el mercado de las renovables incluso hemos sido dichosos. Porque hoy no nos pasó lo de España, que por ejemplo en España los generadores térmicos atacaban las renovables. Aquí no. Aquí los generadores térmicos están invirtiendo en renovables. Bueno. Y son los que más se están involucrando. Y han comprendido que ese es el camino. Que ese es el camino. Y han comprendido que ese es el camino. Hace una semana en Estados Unidos, que siempre miramos al continente, aprobaron en el Senado incentivos para los préstamos en renovables. Nosotros llevamos 17 años de avance. Nosotros llevamos 17 años de avance, por ejemplo. Bueno, un segundito nada más para que concluir, agregar a lo que hemos concluido. Nosotros estamos contribuyendo como usuarios, estamos contribuyendo a esa independencia de esos combustibles fósiles energética real que están impactando en nuestra economía, porque nosotros tenemos que comprar petróleo, comprar gas, comprar todo eso, y eso es un dinero que sale del pueblo. 250 millones de dólares fue
el ahorro de la economía el año pasado El dato y la por estadística. inserción de la renta. Ahí. Gracias. 250 millones de dólares. El tema El es director de la apasionante. comisión aportó Sí, el sí, dato los datos, importante. ahí se da con el dato. Definitivamente podríamos hablar horas sobre este tema. Mucha información que dar. Yo sé que la población estaba ávida de estos datos y todavía quizás se nos quedan muchos más que podríamos abordar, pero queremos agradecer el tiempo de los tres, Gracias. hacerlos coincidir aquí sabiendo sus agendas, lo valoramos muchísimo. Ustedes continúen con nosotros porque queda mucho más de todo esto.